Vale, pues el 5. Programa en lenguaje C una función que reciba como parámetro un vector de cadenas de texto terminado en null y que devuelve una cadena formada por las cadenas del vector copiadas en el mismo orden e insertando un espacio entre cada dos y poniendo un punto final. Vale. Por ejemplo, si el vector fuera... Vale, vamos a poner aquí el ejemplo. El ejemplo, si yo tengo que VK es esto, el resultado tendría que ser espacio, espacio, punto. ¿Vale? Bien, entonces, vamos a pensar primero, este no parece excesivamente difícil. Fijaros que nos pasan un vector de cadenas, ¿vale? Acordaros que los dos asteriscos es un puntero a puntero, es decir, un vector de cadenas. Y tenemos que devolver un vector, una cadena. Entonces, tenemos que ir cogiendo los elementos que hay aquí y tenemos que ir formando ese resultado. Tenemos que devolver una cadena. Entonces, mi pregunta es, tenemos una función que devuelve una cadena. Esa cadena, la primera pregunta que tenéis que haceros es, ¿la puedo crear con un array normal? Estoy en una función, con malloc. Acordaros, en una función, cuando la función termina, las variables se destruyen. Si yo creo un array y lo devuelvo, se destruye, error. Tiene que ser con malloc. ¿Vale? Entonces, esa es la primera cuestión. Ya sabemos que aquí tenemos que crearnos que lo que vamos a devolver tiene que ser con malloc. Ahora bien, ¿qué tamaño va a tener? Esa es la segunda cuestión. Es decir, ya sabemos que vamos a hacer algo como esto, ¿vale? ¿Vale? Este va a ser el resultado, pero lo tenemos que crear con el malloc. Ahora lo crearemos. Antes de crearlo con el malloc, tenemos que saber qué tamaño va a tener. Si yo parto de aquí y tengo que crear esto, ¿qué tamaño creéis que tiene que tener esto? ¿Cómo podemos calcular ese tamaño? Acordaros siempre también que cuando estamos con cadenas tenemos ¿vale? Las funciones. ¿Cómo sé yo qué tamaño va a tener? Porque yo voy a hacer un malloc de esto, ¿vale? Para guardar esto de aquí. Entonces, ¿qué tamaño creéis que tengo que ponerle? Fijaros, voy a tener que poner las palabras, ¿no? Más los espacios que las separan, más el punto, más
Como esto tiene que ser una cadena, ¿qué tiene que ir aquí al final? 0. Vale, ¿y yo qué sé qué tamaño tienen cada una de estas? Con strlen. Entonces, la idea inicial es, primero, hacer un bucle antes de hacer el malloc, que me recorra el vector vk y para cada palabra con strlen obtengo cuánto ocupa. Y lo voy sumando. Y además le sumo uno más para el espacio. Y cuando termine, le sumo 1 y 1 para el punto y el 0. Y ese será el tamaño total. O sea, vamos a hacer... Tú tienes antes sumar 1, porque si pones uno más, sumas el espacio, entonces el último suma el punto. ¿Cómo? Pero tú has dicho que sumarías en cada palabra uno más por el espacio. Sí, y por el punto, ¿vale? No es lo mismo. Lo que pasa es que lo he separado. Este por el espacio y este por el punto, pero después de cada palabra sumo 1. Sí. Y luego uno más para el 0. ¿Vale? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es recorrer el vector vk. Para cada palabra, con strlen obtengo lo que tiene más 1 para el espacio y el punto, y luego el 1 para el 0, y con eso tendré el tamaño que tendré que hacer con malloc en revés. ¿No? Es como si fuera una matriz, ¿no? Como si fuera una matriz. Sí, es que es una matriz. Y tienes que mirar los vectores que apuntan a los vectores. Exactamente. Lo que pasa es que cuando es una matriz de caracteres, la llamamos un vector de cadenas. Pero es una matriz en la que las filas son caracteres, pero tomamos cada fila como una cadena. Pero sí, es una matriz, sí. Vale. Es decir, vamos a tener esto. Vamos a tener esto. Bueno, realmente vamos a tener 4 porque... ¿Vale? No los voy a hacer todos, ¿vale? Pero la idea es que tendremos esto con todos y aquí abajo tendremos 9. ¿Vale? Aquí tendremos 3, tristes, tigres y Lul. Vale, este realmente será Lul, aquí no habrá nada. Vale, o sea, eso es esto. Es esto de aquí, es esto. Esto es VK. ¿Vale? Cada uno de estos será VK de 0, VK de 1, VK de 2 y VK de 3. ¿Vale? Cada uno de esos. Y por ejemplo, VK de 0, 2 sería E. ¿Vale? Esto sería... ¿El strlen te cuenta el 0 al final? No. ¿Lo veis, no? O sea, esto es una matriz, sí, es una matriz, pero cuando es una matriz de caracteres lo llamamos como si fuera un vector de cadenas. Vale, pues ya sabiendo que tenemos que hacer ese primer bucle, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a contar cuánto espacio vamos a necesitar. Vale. Me creo las variables para hacer toda esa cuenta. Vale, lo que os acabo de decir. Esto es lo que os acabo de decir. Me he creado dos variables que las inicializo a 0. La i será el que me diga en qué palabra estoy del vector. Y la j es lo que voy a utilizar para ir contando los caracteres. Entonces, mientras cadena de i sea distinto de null, es decir, cadena de i va a ser
cadena de 0, cadena de 1, cadena de 2, cadena de 3, ¿no? Entonces, mientras sea distinto de null, mientras no llegue al final, la J la voy incrementando en el tamaño de la palabra más 1 para el espacio que os he dicho o el punto. Esto es justo lo que os acabo de explicar, lo que acabamos de mirar. Por lo tanto, cuando esto termine, la J tendrá el tamaño que tendré que poner aquí menos el 0, pero tendré ese tamaño. ¿Vale? Vale. Ya sabemos el tamaño, ¿no? Pues ya podemos hacer el malo. O sea, todo esto era para poder hacer el malo. Pues vamos a hacer el malo. Vale. Hacemos el malo del tamaño que tenemos que hacer y ese más 1 es por el 0. ¿Vale? Porque fijaros que aquí la J, el tamaño que tiene la J es el de las palabras más el 1 para los espacios y el punto, pero ese más 1 de ahí es para el 0 que tenemos que poner en la carga. No pones eso porque el char ocupa. Porque es un byte, son chars, y eso siempre es, no hace falta ponerlo cuando son chars. O no es que el malo siempre tenemos que poner el size of, pero como esto sería size of the char siempre es un byte, no hace falta ponerlo. Y lo que es importante es que comprobéis que no ha habido error. Si el malo que ha habido error es un null, lo que hacemos es terminar la función y devolvemos res. Res estará vacío, ya está, lo devolvemos así, vacío. Y si pones el size of, no pasa nada. No pasa nada, pero es que te va a dar uno que va a ser siempre igual. Sí. Cuando es char no hace falta ponerlo. Ya tenemos res, por lo tanto ya tenemos esto creado. Simplemente lo que tenemos que hacer ahora, ¿qué es? Volver a recorrer estas palabras de aquí, pero esta vez lo que tenemos que hacer es ir copiándolas en res. ¿No? ¿Vale? Vale, pues volvemos a inicializar la guía 0. Perdonad, esto es VDCAT, ¿eh? Esto es VDCAT, que es el nombre de esto. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Fijaros, lo que tenemos que hacer ahora es, estamos en la primera palabra, en 3, ¿no? Vamos a suponer que estamos en la primera palabra. Pues yo lo que tengo que hacer es ponerme un índice aquí y para cada una de las palabras ir copiando a esa posición. ¿Vale? Tengo que copiar esto aquí porque luego cuando esté aquí tendré que copiar esto en esta posición. Luego voy a necesitar aquí un valor que me diga
dónde tengo que ir copiando en res para ir copiando para que luego cuando empiece tristes empiece a copiar en esta posición. Luego voy a necesitar una variable que me diga dónde estoy en cada momento aquí, ¿no? ¿Vale? Que es donde tendré que ir copiando cada una de las otras. Después del 3 hay un 0, en teoría. Arriba, después de cada Hay un 0, sí. Entonces no tendrías que saber la longitud de cada palabra. Sí, por eso lo haremos con ese TRL. Con ese TRL lo haremos igual que hemos hecho aquí, lo utilizaremos. Vale. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues ahora voy a utilizar la J porque voy a recorrer esto de aquí para ir copiándolo en esa posición. Entonces, lo que haremos será que mientras v de cat de i de j distinto, fíjate que en lugar de strlen lo vamos a hacer así. Sería lo mismo, lo podríamos hacer con strlen, pero fíjate que también lo podemos hacer así, ¿vale? Lo que estamos haciendo con esto es ir recorriendo estas de aquí hasta que encontremos un 0, que siempre va, ¿no? ¿Vale? Es decir, para cada palabra, ¿vale? Lo que estamos haciendo es recorrer estas letras, esos caracteres, hasta que encontremos el 0 que está ahí, que es cuando pararemos y no lo haremos. Vale, ¿y qué tenemos que hacer en ese momento? Ir copiando, ¿no? Ir copiando, está aquí, está aquí, está aquí. Ir haciendo esa copia. Para eso necesitamos un identificador que nos diga en qué parte de res estamos. ¿Vale? Fijaros, ¿qué estoy haciendo? Para cada palabra, este while de aquí me irá recorriendo cada una de estas palabras. Ahora, para cada palabra, hago otro bucle que me va a recorrer las letras de esa palabra. Y para cada letra la copio en res. Utilizando id. id es el que va a moverse por todo esto para decirme en qué posición tengo que ir copiando. ¿Lo veis? Entonces, cuando este bucle termina, ¿qué hemos hecho? Hemos copiado una palabra, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer al acabar de copiar una palabra? Poner un espacio. A ver, cuando yo os pongo esto, no es que el espacio es así, ¿eh? El espacio es así, con un espacio, ¿vale? Pero es para que veáis que hay que dejarse un espacio. Lo pongo yo para que veáis que hay que dejarse un espacio, pero eso es un espacio de teclado. Pues poner un 32 también, ¿no? Sí, pero es un espacio. ¿Lo veis, no? ¿Vale? Vale. ¿Qué más? Evidentemente aquí he tenido un fallo. La J hay que aumentarla para que este bucle termine, ¿eh? La J aquí para que me vaya moviéndose por las letras. La J hay que aumentarla. Y aquí la I la aumentamos. Ya está. Cuando este bucle termine, habré recorrido todas las palabras y las habré copiado en res. Casi, Cero. Sí, por eso digo, sí. Nos falta solo el detalle final. ¿Lo veis? ¿Queréis preguntar algo?
¿vale? Es decir, el primer bucle me recorre las palabras y el segundo bucle me va copiando cada letra en su correspondiente posición. Pero entonces le pones un espacio de más, ¿no? Vamos ahí. ¿Cuál será, si nos quedamos ahí, cuál será el resultado? ¿Cómo nos habrá quedado res? Así, ¿no? Y además sin cero ni nada, ¿no? Nos habrá quedado así, porque estamos añadiendo ese espacio. Luego, cuando terminamos, nos quedamos así. ¿Cómo lo podemos arreglar? Con un if. No te oigo. Con un if. No hace falta complicarlo tanto. Sabemos sí o sí que el último espacio lo tengo que cambiar por un punto. Más pistas. Sabemos sí o sí que el último carácter tiene que ser un punto. Pues el carácter lo igual a punto, ¿no? ¿Y cómo hago eso? Res y de Res de y de menos 1. y de menos 1 igual a punto. ¿Lo veis, no? Como yo sé sí o sí que tengo un espacio y sé sí o sí que ahí tengo que poner un punto, pues lo pongo. ¿Y qué posición es esa? Fíjate que cuando este bucle termine, id va a valer uno más que el último, pues id menos 1. ¿No? No tengo muy convencido. ¿Sí? ¿Vale? Es decir, cuando este bucle termina, fíjate que lo último que hacemos es esa id la aumentamos. Por lo tanto, nos habremos quedado con la id aquí, fuera. Entonces, lo que hacemos es id menos 1, le pongo un punto. Porque sabemos que sí o sí tiene que ser un punto. O sea, no hace falta que hagamos un if, no hace falta. Estamos seguros que tiene que ser un punto. ¿Y qué nos faltaría ahora? ¿Cómo lo ponemos? Res y de y está igual a ver. Y retornes. ¿Vale? Hay veces, este es un ejemplo muy claro de que hay veces que no os tenéis que complicar mucho la vida. Por ejemplo, no os tenéis que complicar, ostras, ¿cómo pongo yo ahí un punto en lugar de un espacio? Y a lo mejor estáis aquí dentro pensando, si es la última letra, no sé qué, le pongo un punto sin un espacio. Hay veces que no hace falta que lo compliquéis tanto. Le ponéis un espacio y luego ya lo arregláis y le ponéis un punto. Es más fácil hacer esto que empezar a hacer ifs aquí dentro. ¿Veis lo que quiero decir? O sea, en lugar de estar aquí y saber si es la última, no te pongo espacio, si no sé qué, te pongo un punto tal. Pues a lo mejor es más fácil ponerlo con el espacio y después arreglarlo. ¿Vale? Vale. Pues entonces